Hola, ¿qué tal amigos? Pues aquí tienen una entrega más. Yo soy su amiga Estrellita Fuentes, analista, y me da mucho gusto recibirlos el día de hoy para mostrarles un excelente programa, porque tenemos una entrevista muy especial que en lo particular de verdad me puso muy feliz cuando nos confirmaron esta cita. Se trata nada más y nada menos de un diputado federal que tiene bastante peso en el Congreso de la Unión. Se trata del diputado Francisco Huacús Esquivel. Paco para los amigos. Diputado, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Estrellita, muchas gracias por invitarnos y bueno, aprovecho para saludar a todo tu auditorio. Gracias, diputado. Bueno, pues vamos a platicar sobre un tema que seguramente a muchos de ustedes les va a interesar, que es el tema de la seguridad. Michoacán en estos momentos, pues ¿desde cuándo? Desde años atrás se ha convertido en un foco rojo, en un polo de atención importante en materia de seguridad. Estrategias van, estrategias vienen, funcionarios van, funcionarios vienen, presupuestos, lo que usted se pueda imaginar. Pero el ciudadano de hoy en día, el que transita por las calles, el que se mueve de una comunidad a otra, sabe que todavía hay un gran pendiente en esta agenda aquí en el estado de Michoacán. Y bueno, el diputado es secretario, de la Comisión de Sedena, de la Comisión Ordinaria de la Sedena, de la Comisión de Gobernación y Población, y también es integrante de Seguridad Ciudadana. Imagínense ustedes estas tres carteras tan importantes que tiene el diputado Huacús. Diputado, platícanos desde el interior de estas comisiones, ¿qué estás haciendo a favor de Michoacán, a favor de los michoacanos que ya están desesperados, francamente, porque no ven visos de que se arregle este problema? Sí, por supuesto, pues principalmente nosotros hoy tenemos una gran responsabilidad en la 65 legislatura, al estar al frente de estas, como secretario, miembro de la Junta Directiva, tanto de Gobernación como de Defensa Nacional. Nuestro mayor interés es principalmente darle bienestar, darle seguridad, que el Estado mexicano establezca políticas correctas. Creo que nuestra Constitución es de las constituciones más diversas, ampliadas, incluyentes, leyes que, bueno, cualquier otro país quisiera tenerlas. Sin embargo, al momento de ejecutarlas vemos como las dificultades, las deficiencias, ¿no?, de los organismos. Principalmente una parte que es muy sensible en el tema de gobernación. Hoy me va a tocar estar al frente de la subcomisión de prevención al delito, que es un tema muy interesante para el país. Y una materia muy olvidada en los últimos años. Nosotros decimos que la prevención al delito es la parte sensible, la parte noble de la seguridad, ¿no? Es cómo podemos evitar que los ciudadanos o las ciudadanas recaigan en este tipo de incidencias que, bueno, se convierten en incidentes delictivos y afectan a toda una sociedad. Sin embargo, hay temas como que tienen que ver con el asunto de los desplazados, que eso lo tiene que atender la Secretaría de Gobernación o como tal la Comisión de Gobernación, en la cual me encuentro como secretario. Temas que tienen que ver con la migración, que también afecta hoy con todos los altos índices de violencia en el país. También tiene de alguna manera este resultado, que es la desocupación de casas habitación, la migración hacia los Estados Unidos. Hoy las alertas que ha emitido el gobierno norteamericano, sobre todo para recibir a los migrantes de comunidades que han sido azotadas por el crimen organizado. Y bueno, por otra parte, la Comisión de Sedena, o que tiene que ver con Defensa Nacional, nos toca atender todos los llamados de los altos mandos, aquellos reconocimientos o condecoraciones o elevación de cargos, ¿no?, a los, o sea, como el altos tema protocolario, pero también nos toca resguardar sobre todo la integridad de las Fuerzas Armadas, que es hasta hoy día la única institución ya con la que cuenta con el respaldo ciudadano, pero que también cuenta con la credibilidad de los ciudadanos. Entonces tenemos que buscar y encontrar esos equilibrios para que las Fuerzas Armadas no se conviertan en un organismo más
del gobierno federal, sino en una extensión. En una extensión del gobierno federal. Oye, pero hablando de, pues están muy vapuleados ahorita los mandos militares, los cuerpos castrenses que están en las comunidades, porque vemos o los apedrean o los corren o les hacen un montón de cosas y no pueden responder, pero además hay una declaración bien interesante, la que se hizo este fin de semana por parte del general de las Fuerzas Armadas, Crescencio Sandoval, donde dijo que pues hay que alinearse con la 4T y con el proyecto de nación. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Tenemos una sucursal de la 4T en el ejército? Y por el otro lado, ¿por qué es que no están respondiendo a las agresiones? ¿Qué está pasando con la imagen institucional? Creo yo que hace falta más respaldo hacia las Fuerzas Armadas en torno a el poder permitirles su defensa ante agresiones. Hoy los grupos delincuenciales están utilizando como carne de cañón a los ciudadanos para incitarlos a apedrear a los militares, para decirles hasta aquí no avanzas, para desarmarlos, para palearlos, para ofenderlos. Incluso, ¿no? Para levantarlos. Incluso para levantarlos. Ajá. Tenemos el incidente de los dos marinos que levantaron en Jalisco, ¿no? Y bueno, lo que ha venido ocurriendo ha sido una falta de determinación. El gobierno federal, desde nuestro punto de vista, ha actuado con tibieza ante esta denigración de las Fuerzas Armadas. Y bueno, nosotros también los diputados y diputadas del PRD, así como los senadores de la República, hemos hecho también un llamado ya al secretario de la Defensa Nacional, porque son gravísimas sus declaraciones en torno a que hay que sumarse a la 4T. Bueno, en un país democrático donde hay muchas expresiones, donde y los militares no pueden tomar partido ni bando. Y por supuesto, también históricamente el ejército nunca se ha visto en esta situación de tomar partido hacia un instituto político. Pero bueno, ¿qué podemos pedir? ¿Qué podemos pedir cuando vemos gobernadores pidiendo o recabando firmas para una consulta popular? ¿Qué le podemos pedir a los secretarios del gabinete del presidente Andrés Manuel cuando en lugar de hacer su tarea, hacer su trabajo, los vemos haciendo otras tareas? O activismo. O activismo político. Aquí me parece fundamental. O saliendo en medios internacionales. Por y supuesto. Haciendo ya campaña adelantada. Así también. es, una campaña ya muy anticipada. Digo, todos sabemos que estamos en 3 años a la renovación del Ejecutivo Federal, pero podemos ir viendo los balances. Hoy, ¿cuáles son las demandas de los ciudadanos? En primer lugar, se aparece el tema de la inseguridad. La gente quiere seguridad. Lo que está ocurriendo no solamente en Michoacán, sino en otras partes del país, como Quintana Roo, por ejemplo. Zacatecas. Que eso le ameritó, al final de cuentas, el cese al secretario de Seguridad Pública en Zacatecas. Y tienen, que era mando castrense. Que era un mando castrense. Uh-huh. Es decir, vemos activos del ejército militar en mandos de titulares de la Secretaría de Seguridad Pública, pero no saben por dónde empezar, ¿no? Que es el caso de Michoacán, ¿no? Un caso muy establecido donde vemos un secretario desorientado que no sabe también es militar. Que también es militar, pero que no sabe por dónde comenzar. Digo, es cierto, la violencia ha venido en crecimiento, pero creo que hoy se ocupa de la acción de los gobiernos y ya de quitar como estos distractores, ¿no? Cortinas de humo les llamamos nosotros. Y bueno, nosotros queremos también decirte que toda la voluntad nuestra para coadyuvar con el tema de que a Michoacán le vaya bien, al país le vaya bien, porque nos interesa el bienestar de los ciudadanos. No es simulación, hemos dado la batalla, estuvimos en la izquierda, estamos en la izquierda, nos mantenemos en la izquierda y bueno, vamos a seguir nosotros luchando para que el bienestar de los mexicanos llegue. Muy bien, diputado. Y hablando precisamente, tú hablas de la voluntad del gobierno para que se puedan resolver las cosas. Recién tomó posesión el actual gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. Vino personalmente el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con todo su gabinete y prometió un plan de rescate para Michoacán en varios aspectos, ¿no?
yo te comparto mi opinión personal y perdón que editorialice este comentario, pero yo decía que si eso no se veía traducido en presupuesto, pues quedaba como letra muerta, así lo dije en un noticiero, en un programa en Grupo Mármol, saludos por cierto. ¿Cómo viene la discusión? Ya se dio la discusión del PEF 2022. Tú te agarraste bonito con Oroña, que me encantó tu respuesta. Sí. No, es cierto. Es que de verdad soy fan del diputado, sí, pero bueno. Gracias. Se nota. ¿Cómo le va a ir a Michoacán? ¿El presupuesto está exactamente igual que el pasado? ¿Qué se movió? ¿Qué subió? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, en realidad hay este es un presupuesto que en términos reales a Michoacán no le va a incrementar en lo absoluto, te lo digo así con plena franqueza. Hubo una conferencia de prensa de los legisladores morenistas y aliados. O sea, es el mismo presupuesto. Es el mismo presupuesto, pero con un poquito de recorte más. Uf. Porque al momento de procesar ya en números el tema propiamente de las asignaciones en las partidas federales, te encuentras ante una inflación que no está considerada, un déficit presupuestal. Por ejemplo... la inflación que ahorita ronda por el 7%. Sí, es del 7%. Hablas de un incremento de 4.5%. Entonces ya cuando se compensa te quedas en menos. Sí, claro. Y además estás apostando, hicieron una apuesta disfrazada de apoyo para Michoacán de 6.500 millones. Hablaba el gobernador de que a Michoacán le habían tocado 6.500 millones más. No es que le toquen 6.500 millones más. Quiere decir que no se quedó en ninguna partida presupuestal. Esos 6.500 millones simplemente se dejó un apartado donde dice que si el país logra tener un crecimiento económico, a Michoacán le podrían tocar 6.500 millones. Pero no está asegurado. Pero ese recurso... No es de que esté transferido ya a la cuenta. No está... Es un hipotético. Es correcto, es hipotético. Ahora, en otro sentido, también hablamos específicamente de que cotiza en el precio del barril en más alto, como $20, $25 más alto de lo que normalmente hoy lo estamos vendiendo como país. Entonces vas a tener un fondo de manejo discrecional, el gobierno federal, y va a decir a qué estado le va a dar más dinero y demás. Ahora hay un tema importante que no se discutió, los diputados michoacanos no quisieron discutirlo. ¿Lo de los programas de bienestar que van a depender ahora directamente de presidencia? Bueno, además de esos programas, el tema de la nómina magisterial. Decían que el ingeniero Silvano no había dejado establecido en un convenio, lo cual es completamente falso. Hoy lo demostramos. Existe un convenio firmado por el anterior secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y se hizo la petición formal. Pero cuando les pedimos a los diputados michoacanos, morenistas y los de la alianza, que firmaran o que accedieran a dejarle ese déficit presupuestal para que a Michoacán le vaya bien, no lo procesaron. Hoy les salen a decir a los maestros una excusa, que fue el gobierno de Silvano el que no dejó preparada la minuta de la nómina magisterial, y por otro lado, tampoco no le dicen a los maestros que ellos tuvieron la oportunidad de inscribirlo, ¿no?, en el FONE. Entonces, hay cosas como esas. Es el juego de las palabras. Claro, ¿no? es como acomoda las palabras. Sí, Ahora, sí. en el tema del campo, un tema interesante. Sí. Se dejó 0% para la rehabilitación de caminos rurales. Es decir, la Secretaría de Desarrollo Rural ni la SST van a tener dinero para ni reparar ni hacer nuevos caminos que se utilizan como caminos saca cosechas. Esa es una realidad. Qué fuerte. Y si somos de los principales estados exportadores de materia agrícola, y la agricultura es lo que ha sostenido el país también. Ahora, al estado de Michoacán. Por supuesto, ahora decían que a Michoacán, que al país le habían asignado una bolsa importante de millones de pesos, de miles de millones de pesos, para el tema de fertilizantes. Y viste las declaraciones o el planteamiento de una de las diputadas
de esta coalición destructora, que decía que había que pedirle, le encargaba al señor gobernador que hiciera las gestiones pertinentes ante el gobierno federal para que Michoacán lo contemplen en el tema de fertilizantes. Es decir, digo, se abanderan o saludan con sombrero ajeno cuando a Michoacán no le va a tocar absolutamente nada. Hay un tema gravísimo que también ya lo dijimos. No hay seguro de gastos catastróficos para siniestros agrícolas. Es decir, hoy nuevamente nuestros productores que tengan una helada, que tengan una inundación, que tengan alguna situación como la que ha ocurrido en Coahuayana, una sequía, una helada en el bajío del maíz. Es decir, no tienen garantía, no tienen seguridad los productores de poder recuperar al menos la inversión de semillas, de los insumos para sembrar, para cosechar. Híjole, ya me imagino cómo estuvo decandente la discusión ahí en el Congreso. Estuvo muy fuerte, más de 1900 reservas que fueron presentadas. Oye, te echaste la yugular a Noroña. Bueno, lo que pasa es Cuéntanos qué le contestaste, cómo estuvo esa escena. Lo que pasa es que les digo yo que son falsos demócratas, son simuladores, con una mano hablan de la izquierda, socialdemócrata, austera y demás, con la otra cobran, y bueno, desde mi punto de vista siempre he mantenido el respeto, la cautela, pero ante los insultos, provocaciones, porque eso es lo único que saben hacer, estar provocándonos. Y entonces empezó un momento que gritaban, se oía una vocecilla a lo lejos, traidor, traidor, traidor de la Cuarta Transformación. Y entonces, me armé de valor, ¿no? Dicen que el valiente vive hasta que el cobarde quiere, y bueno, por eso le dije que si le faltaban huevos yo le prestaba los míos, ¿no? Porque ante situaciones como las que hoy enfrentamos en Michoacán y en partes del país, se necesita valor. Nadie habla del tema de la seguridad y bueno, de muchos problemas que para nosotros son importantes y sobre todo también debo decirte, tal y como se lo dije en su cara, que no porque se bajara de una Volvo le iba a quitar los changoleón, porque hablan de la austeridad republicana y trae un Volvo y traen una camioneta Volvo de más de $1 millón de pesos, ¿no? Fíjense ustedes, pero bueno, vamos avanzando, diputado, para entrar de lleno con el tema de seguridad, tú ya lo has mencionado, es de los temas más álgidos, más sentidos, más demandados por los michoacanos, y tú me parece que eres ahorita el único actor que se ha atrevido a hacer declaraciones fuertes, contundentes ante la opinión pública, haciendo señalamientos de lo que está ocurriendo realmente en Tierra Caliente. Tú has dicho que este tema de la libre circulación es un mito. Has hablado de los 3,000 desplazados que está ocurriendo actualmente en varios municipios de aquella región. Has dicho también pues del recorte de los suministros, de que no tienen acceso a alimentos, agua, electricidad. Recientemente hiciste una visita por ahí también con un medio nacional. Pero vemos que pues, el presidente de la República se ha paseado por muchos estados, muchos municipios, incluso que los ha visitado varias veces. Prometió que iba a ir a Aguililla, no ha ido. Y el gobernador pues tampoco se ha metido. ¿Qué está ocurriendo? Si tienen ahí un destacamento militar, ¿cómo es que no entran? Bueno, finalmente hay un destacamento, hay un cuartel militar en Apatzingán, la 43 zona militar. Hay un cuartel militar en Aguililla, que por cierto sigue tomado por civiles. Hay otro cuartel que está en Cualcomán, que también recurrentemente está tomado. Y fíjate que tuve la oportunidad de visitar a la secretaria de Seguridad Pública, a la licenciada Rosa Isela, en días pasados. Esta semana cumplo 15 días que fui a visitarla. Y yo le decía que la gran demanda, por ejemplo, hay 3 comunidades que no tienen energía eléctrica. El Montoso, el Mentidero y Los Pozos. Esas comunidades están entre Aguililla y Tepalcatepec, entre la zona serrana. Entonces, ¿por qué no hay electricidad? Porque la Comisión Federal de Electricidad no quiere ir a restablecer la energía eléctrica, el servicio. ¿Qué dice la Comisión? Yo sí voy siempre y cuando me acompañe la Sedena. Y el problema que existe es que la Sedena hay hasta cierto punto donde ya no puede avanzar porque no se lo permiten
civiles que le restringen el paso. Entonces, yo digo, yo no he visto en ningún otro país donde el Estado mexicano le tenga que pedir permiso a un civil para decirle hasta dónde avanza o no la Fuerza Armada. Digo, en Estados Unidos eso sería impensable. Claro, ahora... Ahí en Estados Unidos obedeces a un mando militar o un mando policíaco porque lo obedeces. Es correcto, si no hay sometimiento. Ahora, el segundo tema es, yo creo que Ramírez Bedoya y el presidente de la República no van a ir a la Tierra Caliente. No van a ir. No van a ir. Ese es mi pronóstico, que no van a ir. Al menos, digo, ya se va a acabar el año, entraron al menos en Michoacán en octubre, los problemas iniciaron desde antes de la campaña. Uno de los motivos que fundó mi salida de la cuarta decepción es el tema propiamente del no entendimiento, el no accionar, no es que hay que llevárnosla tranquila, no hay que golpear al gobierno, no hay que exigir al gobierno, a mí, yo soy un... Oye, y tú representando a los ciudadanos de Digo, Tierra yo soy un Caliente, diputado que fui a pedir el voto para los ciudadanos en 11 municipios, las 2 elecciones, a mí no me las regaló el Partido del Trabajo, a mí las 2 elecciones me costaron de sudor, trabajo y con la compañía de compañeros, amigos, que nos hicieron ganar, ¿no? Pero nosotros obedecemos al voto popular. Entonces, que ese es el espíritu de ser diputado. Por supuesto. Representar el interés de tus ciudadanos. Una cosa bien clara, mira, sí la tengo, Estrellita. En el tema de las diputaciones federales, pues solamente veámonos o vayámonos al resultado. En el 2018 perdimos solamente Pátzcuaro, en aquel momento el distrito 11, perdimos Jiquilpan, el distrito 4, que esos 2 distritos no se ganaron por parte de la coalición. Es decir, se ganaron 10, Morena, PT y PES ganaron 10 distritos de 12. Ahora solo ganó la coalición el distrito de Lázaro Cárdenas, que ya sabemos cómo lo ganaron, el distrito de Apatzingán, que ahí hubo, en mi distrito, en la Tierra Caliente, no hubo casillas de 80% de votación, ni 75%. Y hubo una elección más o menos cerrada, ¿no? Con 15,000 votos de diferencia. Y se ganó el distrito de Zitácuaro, esos 3, y el de Uruapan, 4 de 10. Perdió la alianza Morena-PT Verde, perdió 6 distritos que ya tenía ganados. ¿Por qué los perdieron? Pues porque no regresaron con la gente, porque no regresaron a dar cuentas de la gente. La gente estaba completamente decepcionada. Nunca vieron al diputado de Puruándiro, a la de Zamora, a la ciudad de Hidalgo. No los vieron, a los de Morelia, perdieron todo. Entonces, remontándonos nosotros a las acciones de lo que este gobierno creemos que va a hacer y que no hace, una es, ya se lo dijimos al gobernador, si él va a ser empleado del presidente de la República, tal y como se lo dejó en claro que él sí va a hacer cargo de los programas federales, pues bueno, que renuncie al cargo de gobernador o que pida licencia y que se vaya de delegado del bienestar, ¿no? Segundo, o se pone a actuar, o se pone a accionar, o se pone a remendar y deja de andar buscando pirotecnia para estar encendiendo todos los días, porque va a llegar el momento en el que el discurso se va a agotar, y entonces ya no van a tener de dónde más echar mano. Entonces, nosotros vemos hoy un gabinete endeble, el de Michoacán, con falta de decisión. Y con muchos compromisos. ¿no? Más compromisos políticos que una situación de profesionalismo. Ojalá los viéramos actuar, me decían. O de tener un gabinete alineado, ¿no? O sea, pon tú que fueran de chile, mole y de manteca como fuera, pero que respondieran a una sola instrucción. Es correcto, así es. Nosotros quisiéramos ver profesionalismo en el actuar del gabinete. Han cometido muchos errores. Yo no sé quién le dice al gobernador qué sí o qué no decir respecto a las declaraciones. Lo que es cierto es que ha habido declaraciones muy graves, muy graves. Yo ahora que tuve la oportunidad de hacer un recorrido por Tepalcatepec y tengo otro recorrido por la costa michoacana,
Les pregunté yo a la población, a civiles, a gente, oiga, ¿usted está de acuerdo en el desarme de las autodefensas? No, claro que no. ¿Y quién nos va a defender? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? Cuando han avanzado los grupos criminales a zonas donde estaban los autodefensas, lo primero que hacen es asesinar, masacrar a la gente, grabarlos, descuartizarlos, humillarlos, correrlos. Hay gente que ha perdido su ganado. Me decía un chavo que anda de autodefensa, me dice, a ver, diputado, yo le quiero expresar mi sentir. ¿Yo qué más puedo perder? Ya perdí el ganado de mi familia, perdí las parcelas de mi padre que sembramos, metimos toda nuestra inversión ahí. ¿Qué más puedo perder? Esperar a que lleguen aquí a mi pueblo, a que me masacren, a que me maten, a que me descuarticen. Eso es lo que puedo esperar. Pues mejor agarro las armas y voy y enfrento, ¿no? Así piensa la gente, así piensan los jóvenes, los adolescentes. Los niños están viendo eso. Digo, de verdad es muy lamentable. Hoy ya ni siquiera el ejército se escapa. De hecho, hay niños autodefensas también. Sí, por supuesto. También en otros supuesto. estados de la República. Digo, es muy grave la situación. No es un panorama alentador. Ni que se vaya a resolver en el corto plazo. Ni que se vaya a resolver en el corto plazo. ¿Se va a agudizar el tema de Tierra Caliente? Yo creo que sí. Yo creo que sí se va a ¿Por qué? agudizar. Y me atrevo incluso a decir que lo que hoy pasa en el oriente, en Zitácuaro, en Tuzantla, Tuxpan, toda esa zona, es producto de lo que está descompuesto, de la debilidad del Estado mexicano, porque hoy los delincuentes han recibido sobre todo mensajes erróneos. Bueno, ya lo decía hoy The Washington Post, decía, el gobierno de la República no tiene una estrategia de seguridad como tal. Y entonces, ¿qué está ocurriendo? Mensajes equivocados que toma la delincuencia, no van a actuar contra nosotros, hay que entrarle. Luego, por otra parte, en algún momento se habló de una amnistía equivocada, porque la percepción como la cacharon fue errónea, no era como se había comprometido. ¿Por el tema de abrazos no balazos? Por el tema de abrazos no balazos, de que no va a pasar nada. Entonces, todo eso ha venido, digo, ¿qué veo yo? Veo un ejército, veo fuerzas armadas en los limítrofes donde están los conflictos, como un muro humano, nada más, sin actuación, esperando órdenes, esperando indicaciones de sus mandos, porque hay que decirlo con toda claridad, el ejército dentro de su disciplina pues mantiene las órdenes jerárquicas y hace lo que le ordenan sus superiores. ¿Pero por qué no les dan la orden? Eso habría que preguntárselo y habría que cuestionárselo al presidente de la República. Y bueno, hoy pues tenemos un gobernador que dice que de la delincuencia organizada se encargue la federación, y la federación por su parte pues no quiere entrarle al tema de la seguridad. Qué fuerte, diputado. Si hubiera, digamos, si yo te preguntara cuáles serían los elementos que podrían abonar, pues no para una resolución en el corto plazo, pero sí para sentar las bases de una pacificación en Tierra Caliente, ¿tú qué elementos pondrías sobre la mesa? Bueno, en principio de cuentas, yo tengo una teoría. Desterrar el narcotráfico en México va a ser muy complicado. Está prácticamente enquistado. Y es una mafia global. Es una mafia global, no solamente existe en México, existe en todas las partes del mundo. Hasta en el espacio más pequeño hay mafias, ¿no? Yo creo que el Estado mexicano debe de ser muy contundente con sus reacciones. Debe de acompañar una estrategia de combate al crimen con una política social de bienestar. Es decir, vas combatiendo, pero vas reconstruyendo. Yo, por ejemplo, les decía a los oficialistas, yo no estoy en contra de que la gente reciba un programa social. Al contrario, qué padre, qué chingón que reciban un programa social. Pero, por ejemplo, he visto algunas entrevistas de adultos mayores de Tepeque, de Loma Blanca, por ejemplo, vi una entrevista de en otro noticiero, de un adulto mayor que dice, presidente, aquí tenga su beca que recibo cada mes, pero regréseme a mi rancho. ¿Por qué? Pues porque hoy la necesidad de la gente no es tanto si me das el dinero, pero ¿en qué lo gasto?
¿cómo lo gasto? Si no hay insumos, si no hay alimentos. Tienes, si por no ejemplo, hay... Aguililla y Cualcomán. Cualcomán tiene que acercar los insumos desde Colima. Entonces, en las comunidades, si en Cualcomán están encarecidos, en las comunidades valen hasta el triple de su precio. Entonces, ¿a qué los estás llevando? Pues sí les estás suministrando recursos. Aguililla, sí les estás llevando dinero, pero ¿qué crees? Que cada vehículo que pasa, pues tiene que pagar una cuota por... Y el proveerte de gasolina también. Me decían algunos habitantes que para poder llevar comida a Aguililla tienes que pagar una cuota de 500 pesos, ¿no? Y entonces, bueno, hablas de 500 pesos, pero hemos sabido que también ha habido momentos en los que ha habido comerciantes que se han quedado prácticamente sin insumos que llevan a revender. Y bueno, aquí es donde yo hago un atento llamado a las autoridades federales y estatales que asuman su responsabilidad. La Constitución es muy clara. Ya no podemos andar echando culpas que si aquel que se fue no lo hizo bien y es otro. Nosotros estamos en la ruta de coadyuvar, no solamente de hacer una crítica. Oye, o de la ruta de escape de Silvano en la Casa de Gobierno. Sí, bueno, hoy lo dijimos. Hoy lo dijimos en conferencia de prensa los diputados locales y federales. ¿Eso qué les resuelve a la gente de Apatzingán o de Aguililla o de Cualcomán? Precisamente veníamos platicando con algunos compañeros. A la gente ahorita no le interesa si sí le interesa el dinerito por la beca, pero no le interesa como tal, por ejemplo, que una ruta de escape. Esa escalera es desde el tiempo de Leonel Godoy, la construyó Leonel para salir a la alberca que hicieron en el traspatio. No, y aparte es un tema de seguridad también, son los gobernadores, perdón. Claro, ahora, esa es una. Dos, les dije, esa cortina de humo que sacaron del tema del espionaje, también lo aclaré. Ese contrato lo firmó incluso Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, y está suspendido por un juez y no se ha ejecutado. Y se firmó con el aval del gobierno federal precisamente para realizar tareas de seguridad. Entonces, de verdad, de pronto ves como muchas ocurrencias y dices, bueno, ¿de dónde sacan tantas cosas para entretener a la gente, ¿no? Es como el teatro de las prestidigitaciones, ¿no? Pareciera ser. Oye, diputado, yo te quiero preguntar algo. Ya lo abordaste en algún momento. Pues fue muy sonado el tema de cuando hiciste el tránsito del PT, 12 días antes de que entrara en funciones el nuevo Congreso. Haces la rotación del PT hacia el PRD y fue pues ahí te echaste a Noroña encima y todo esto, pero ¿qué fue lo que realmente ocurrió? Hay quienes dicen que lo hiciste por ardido, yo no lo creo. ¿Por convicción o cuál fue tu balance político para decir, me voy? Bueno, yo creo que en la vida uno debe de aprender a tomar decisiones a tiempo y lo dije muy claramente en una de mis pasadas intervenciones en tribuna. Un hombre sabio no es traidor, solo corrige sus errores. Yo efectivamente crecí en el PT, pero llegó un tiempo o un momento en el que para mí el Partido del Trabajo, digo la institución, la instancia de partido, no tengo nada contra el partido. Las diferencias políticas se dan de manera natural cuando hay crecimiento al interior de un partido y cuando estás enfrentado ante un liderazgo o liderazgos que se convierten en cacicazgos y que se convierten de alguna manera en entes donde nomás gira todo en su entorno, donde no hay crecimiento, donde no hay visibilidad. Yo te lo digo con mucha claridad. Antes de las elecciones, había compañeras y compañeros del Partido del Trabajo que pedían que me inscribiera como candidato a gobernador, ¿no? Del PT, porque había la posibilidad, la simpatía, el trabajo, el conocimiento de territorio, la formación y demás. Bueno, yo determiné que no participar, aguantarme, y bueno, al final de cuentas vino una escalada, decisiones equivocadas por parte de
de la coalición de la Cuarta Transformación. Yo estuve en las mesas de la negociación donde acomodamos a diversos compañeros y compañeras para ir a competir, pero llega en este caso Raúl Morón a la candidatura y entonces había como que no le gustaba también que algunos otros brillaran, ¿no? De alguna manera yo tuve que tomar la determinación también, se adhirió ahí la congruencia política, porque previo a que yo me saliera, tuve algunos encuentros, recibí yo a Alfredo Ramírez Bedoya en Apatzingán, y ahí están los datos, no lo digo yo, ahí está la evidencia. Alfredo Ramírez Bedoya con Paco Guacús en Apatzingán, más de 4,000 personas, afuera en un acto. O sea, tú apoyaste a Alfredo Ramírez. Por supuesto, en su momento. Afuera de la presidencia municipal, más de 4,000 almas ahí concentradas, ¿no? Al cierre, al momento del cierre. ¿Y ya después ya no regresó? No, después ya ni el teléfono contestaba, ¿no? Y entonces a mí me molesta mucho porque uno pide el voto, va y se... das la cara por el candidato, oiga, mire, acompáñenos. En ningún momento, si tú revisas mi plataforma, yo en ningún momento pedí el voto diferenciado, voten por mí y por él no. Evidentemente, un trabajo constante, permanente que nosotros teníamos, nos ayudó a volver a refrendar la Diputación Federal. Entonces, llega el momento donde empiezan a armarse los equipos, hubo compromisos políticos que uno sabe que arrastran los candidatos ganadores, y también uno debe saber cuándo es el momento de retirarse. Para mí, este fue el momento clave de retirarnos, y te lo digo con mucha responsabilidad, por convicción, por congruencia, porque ahí ya no teníamos futuro. Vamos a buscar, vamos a ir en crecimiento en nuestra carrera política, yo no tengo dudas de ello. ¿Tú vas a seguir chambeando por Apatzingán? Yo voy a seguir chambeando por Apatzingán. ¿Vas a seguir haciendo recorridos? Por todo el estado. ¿Vas a seguir defendiendo la agenda de la región? Por supuesto, y vamos a hacer una agenda estatal donde nos vamos a estar moviendo. Viene el 2024, no sabemos dónde vamos a estar porque la política es incierta, no hay nada seguro. Impredecible. Es impredecible, ¿no? Ajá. Es impredecible. Y de alguna manera nosotros también, yo recibí varias llamadas de pobladores de Aguililla, de Cualcomán, de Tepeque, cuando la inacción del gobierno federal. Y me decían, diputado, ¿qué pues está pasando con ustedes? Accionen, actúen. Los elegimos para que nos defendieran y son fregaderas que no nos estén defendiendo. Incorporamos una serie de peticiones formales a la Guardia Nacional, a la Sedena. No había respuesta, no hubo respuesta, ya no contestaban el teléfono. Entonces nosotros dijimos, pues vámonos a un lugar donde no perdamos la convicción de izquierda, que es el tema del PRD. Muchos me decían, oye, Paco, pero ¿no te parece como que vas en contra de la corriente? No, pues estás del lado de la izquierda. No, les dije, a ver, Oye, no te fuiste al PAN de derecha, sino sí, te me decía un profe, me dijo un profe el fin de semana, un buen amigo, me dice, oye, yo te quiero reclamar, ¿por qué te fuiste al PAN? No, yo no me fui al PAN, me fui al PRD. Así se hacen los chismes. ¿Te fuiste al PRD? Sí. ¿Y por qué te fuiste al PRD? Le dije, a ver, profe, ¿a usted ya le cumplieron con la regularización de la nómina magisterial? No, son chingaderas. Ah, bueno, ve por qué tomé la decisión. Me dijo, está bien, quédate ahí. Mientras tú no cambies tu actuar, tu acción, tu persona y demás, tú avanza en todo. La agenda de Paco Guacús sigue siendo la misma. Nosotros no tenemos ningún inconveniente, cambiamos de partido con convicción. ¿Y cómo te recibieron acá en el PRD? Muy bien. ¿Sí? Me siento a gusto, me siento libre, me siento cómodo. No tengo... Oye, estás operando bastantes cosas aquí en el estado, ¿eh? Sí, digo, vamos avanzando bien. Ajá. Es que también insisto que al PRD le hacía falta una refrescada, ¿no? Le hace falta, sobre todo, liderazgos que tengan esa convicción, que sean más de tierra. Yo lo digo con mucha seriedad y con responsabilidad y en una crítica constructiva. El PRD se burocratizó en Michoacán. Todos los que eran funcionarios estatales
se convirtieron en los militantes del PRD, que hoy es lo que le va a pasar a Morena. Si hoy tú te fijas, los que hacen partido en Morena, todos son funcionarios estatales. Y no se han preocupado por construir una base social. Es correcto. Entonces, un partido no funciona cuando no gestas base social. Entonces, me parece a mí importante que hoy el PRD o se renueva o muere. Hay quienes lo dan ya por muerto. ¿Tú darías por muerto al PRD? No, yo no, todavía no. Yo creo que el PRD va a ser una bisagra rumbo al 2024, porque a pesar de que seamos 15 diputados federales, estemos disminuidos en diputados locales, estemos disminuidos en registros de partido, nosotros estamos en la posibilidad de convertirnos en el verdadero partido de izquierda, no simulador, sino el partido socialdemócrata que necesita la nación. Y en algún momento, ahorita mientras te estaba escuchando, recordé pues cómo fue el surgimiento del PRD. Fue la coalición precisamente fue la suma de los partidos de izquierda de aquel entonces, de los que estuvieron en la lucha desde muchísimos años, y en su momento se crea la plataforma del PRD. Es correcto. Y ahora pues Morena es quien se enarbola, ¿no?, como el partido de la izquierda. Pero pues hay muchas izquierdas. Creo que en el país, ¿no? hay una, sí, digo, por supuesto, hay una referencia de una casa encuestadora del día de ayer, donde el presidente de la República de Michoacán obtiene el 63%, pero el gobernador obtiene el 36% de aprobación. Es decir, 2024, Morena va a tener serios problemas en Michoacán y en todo el país para refrendar su triunfo. Ahora, en esta elección, casi se equiparó la elección de diputados federales. Sí. Tienen ellos más diputados federales, no por mayoría, sino porque la representación proporcional les dio N cantidad de diputados y eso permitió rebasarnos en la mayoría simple. Pero lo que es cierto es que hay mucho desencanto por parte de la ciudadanía de las bases. Yo he escuchado ciudadanos y ciudadanas que dicen: Paco, yo voté en el 2018 por Andrés Manuel López Obrador y por eso voté por Morena, pero estoy decepcionada de lo que están haciendo. Hablaron el gobernador cuando fue diputado local, Alfredo Ramírez, habló en contra siempre del reemplacamiento, habló siempre en contra. Ya dijeron que va a haber reemplacamiento. Va a haber un reemplacamiento. Habló en contra de la deuda, hasta fue a inscribir a la Suprema Corte una acción de inconstitucionalidad por el tema de la deuda. Ahí está. Entonces, todo de lo que se quejaron, hoy lo están replicando, y bueno, me parece a mí irresponsable que no actúen y no tengan acciones contundentes. Oye, por último, ¿qué fue lo que le falló a la alianza Va por Michoacán en esta elección? Estuvieron así pues se quedó muy cerrado con Alfredo Ramírez. ¿Qué fue lo que les falló? Bueno, vimos ya la resolución del tribunal. Bueno, de hecho se habla de una narcoelección. Sí, por supuesto. ¿Tú qué opinas? Bueno, yo creo, los datos allí están muy establecidos. La región donde Alfredo gana contundentemente no es mi región. También lo aclaro porque alguien me dijo: oiga, entonces usted es producto de la no, a ver, no se equivoquen, en el tema no. Habemos niveles. Habemos niveles, ¿no? de regiones. En ese momento me parece a mí que hubo mucha confianza por parte del equipo de la Alianza Va por Michoacán, encabezado por Carlos Herrera. Hubo también falta de operación política, para dar a conocer, a operar. Por ejemplo, en mi distrito, la Alianza Va por Michoacán ganó las 2 diputaciones locales, ganó 9 ayuntamientos de 11, pero perdió la Diputación Federal. No eran los partidos, era el mono de la candidatura. El personaje. Era el personaje, porque la gente hoy tiene un voto muy razonado. Entonces, eso por una parte. Por otra parte, me parece a mí que esto de lo que yo te hablaba respecto a que el PRD se burocratizó, muchos dijeron: bueno, hay quien haga el trabajo que yo tenía que hacer y pues no lo hago, ¿no? Y se confiaron. Por ejemplo, se perdieron ciudades importantes como Zitácuaro, por ejemplo, de donde era el candidato, no le dio el voto al candidato de la Alianza,
siendo que era nativo de ahí. En el caso de Uruapan, se perdió Uruapan, prácticamente zonas de la Tierra Caliente de Huetamo, Tuzantla y todo eso hacia allá también se perdieron. Y bueno, hubo escenarios donde no fueron muy favorecedores, adicionado a esto que ya suspendió o que eliminó el Tribunal Electoral, donde dijo, en estos municipios elimínese la votación. Por eso hoy el margen es de 15,000 votos. De verdad es... Que no es nada. Que no es nada. Es impresionante. Digo, para un estado como el de Michoacán, donde hubo... Somos 4 millones de michoacanos y, no sé, el padrón electoral imagínate, será el 40%. Carlos Herrera sacó más de 700,000 votos, ¿no? Igual Alfredo, pero en ese entendido, que te quedes a 15,000 votos, el por 0 un tema punto judicial. Y algo, por un tema judicial es gravísimo. Yo creo que tenemos que estar muy a la orden y sobre todo visibilizar lo que se dé en el 2024, porque tampoco no podemos vulnerar que una elección se vea integrada o se vea mermada o se vea favorecida por grupos del crimen organizado. Qué fuerte. Paco Guacús, diputado federal, ha sido un gustazo platicar contigo, de verdad. Muchas gracias, Estrellita. El día de hoy aquí en mi página. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Te encargamos mucho a Michoacán. Sí, con mucho gusto. Te encargamos mucho a todos los amigos de Tierra Caliente que no nos olviden, que estén. Ojalá de verdad que la federación haga oídos y actúe sí. Ya. Y ahí vas a estar tú muy vigilante. Muchas gracias, Estrellita, por invitarnos. De verdad te deseo todo el éxito en tu programa y en este nuevo proyecto. Y vamos a estar compartiéndoles con mucho gusto toda la información que nosotros tengamos a la mano para que estén informando a los ciudadanos. E invítanos. Sí, con mucho gusto. ¿No? Bueno, amigos, pues esto ha sido todo por el día de hoy. Yo quiero agradecerles muchísimo a todos ustedes que se conectaron para ver esta entrevista y también, por supuesto, a todo el equipo que hace posible esta producción. A Jonathan Pérez, a Luisa Zamudio, a Fernanda Ferlé, Ariadna Báez también, a Nacho Andrade, que está desde la Ciudad de México también apoyándonos, a Nacho Tena, nuestro anfitrión aquí en Poéticas Inclusivas, una casa preciosa aquí en el centro, en el corazón de la ciudad de Morelia. Muchas gracias, se despide de ustedes su servidora y amiga Estrellita Fuentes, deseándoles un feliz día y nos vemos por aquí muy pronto. Muchísimas gracias.